A mí me encontrará la muerte con la pluma en la mano, yo se lo puedo asegurar. A mí quizás lo que más me entristece en una persona es que se muera en vida, que pierda la curiosidad, que pierda las ilusiones, que se ponga a esperar la muerte. Me gustaría ser recordado fundamentalmente como escritor. El mundo despertó con una noticia que sacudió no solo a los amantes de la literatura, sino a todo un continente. Mario Vargas Llosa había fallecido a los 89 años. Fue como si de pronto una pluma dejara de escribir en medio del aire. El silencio cubrió editoriales, universidades, bibliotecas, cafés literarios y portadas de diarios. Había partido uno de los últimos titanes de las letras vivas de Hispanoamérica. La confirmación de su fallecimiento llegó desde Madrid, ciudad donde residía en sus últimos años. Su familia fue discreta pero clara. Vargas Llosa murió acompañado de sus seres más cercanos, en paz, luego de varios meses de salud frágil. Las complicaciones propias de la edad, sumadas a un cuadro de deterioro respiratorio, habían minado su cuerpo, aunque su mente permaneció lúcida hasta el final. Apenas se conoció la noticia, los homenajes comenzaron a llover. El presidente del Perú declaró duelo nacional. En España, donde vivió largos años y obtuvo la nacionalidad, los principales diarios lo recordaron como el gran intelectual latinoamericano del siglo XX y XXI. En Francia, donde fue miembro de la Academia, se le dedicaron ensayos, tertulias, columnas. Era evidente, había muerto un ícono. No solo un escritor, sino una figura que moldeó el pensamiento de generaciones. En sus últimos días, Mario Vargas Llosa ya no escribía novelas, pero seguía rodeado de libros, recortes, papeles y manuscritos. Le gustaba releer a Flaubert, a Faulkner, a Borges. En su hogar, su biblioteca personal era como un templo, más de 15,000 volúmenes que ordenaba con obsesiva precisión. Recibía visitas esporádicas, solía conversar sobre política, historia y literatura, y pese a sus problemas físicos, mantenía la energía de un joven curioso. Uno de sus últimos deseos fue no recibir un funeral público, sino una despedida íntima. Su cuerpo fue cremado, y sus cenizas, según trascendió, serán divididas entre España y Perú, los dos países que marcaron su identidad. Su hijo Álvaro escribió una emotiva carta en redes sociales: «Papá vivió como escribió, con valentía, pasión y sin arrepentimientos. Se fue tranquilo, rodeado de amor. Pero nos dejó el corazón roto». Mario Vargas Llosa no solo fue novelista. Fue cronista, dramaturgo, ensayista, político, académico, agitador de ideas. Sus obras no eran solo relatos, eran radiografías de la condición humana, retratos de poder, rebeldía, deseo, culpa, ambición y fracaso. Desde La ciudad y los perros hasta Conversación en la catedral, pasando por La fiesta del chivo, Pantaleón y las visitadoras, Lituma en los Andes, El pez en el agua y decenas más, cada libro suyo fue un espejo de su tiempo. Nos enseñó que la literatura podía denunciar, revelar, incomodar, emocionar. Fue un escritor incómodo. Su ideología liberal y su enfrentamiento con figuras de la izquierda latinoamericana, como Fidel Castro o Evo Morales, generaron controversia. Su ruptura con Gabriel García Márquez, con quien protagonizó una amistad legendaria y un puñetazo famoso en 1976, sigue siendo uno de los grandes misterios literarios del siglo. Pero más allá de sus posiciones políticas, Vargas Llosa será recordado por su voz propia. No imitaba, no complacía, escribía como pensaba y pensaba con la misma vehemencia con la que escribía. El drama no estuvo ausente de su vida. Desde su infancia marcada por la ausencia de su padre hasta los amores escandalosos que protagonizó, Vargas Llosa vivió con intensidad. El Perú lo amó y lo cuestionó. Fue candidato presidencial y perdió. Fue llamado traidor y héroe en la misma frase. Fue esposo, amante, abuelo, figura pública. Supo ser polémico, pero nunca indiferente. Aun con todos los tropiezos, su obra no perdió valor. Se mantuvo firme, erguida, entre los clásicos.
Fue traducido a más de 30 idiomas, leído en las universidades más importantes del mundo y citado por generaciones de estudiantes, críticos y políticos. Con su muerte, se cierra una de las páginas más gloriosas de la literatura contemporánea. Junto a nombres como García Márquez, Cortázar y Fuentes, Vargas Llosa formó un movimiento que no solo llenó estanterías, sino que moldeó el pensamiento del siglo XX en Hispanoamérica. Pero a diferencia de sus colegas, él nunca dejó de escribir ni de polemizar. Murió activo, lúcido, con una última obra bajo el brazo y muchos más textos que quedaron inconclusos. Tal vez, el verdadero final de Vargas Llosa no sea su muerte física, sino el silencio que deja su pluma, el eco de sus ideas, la provocación constante de sus personajes. Su legado está asegurado, está en los libros, sí, pero también en cada joven que un día decide que escribir puede cambiar el mundo. Mario Vargas Llosa emergió en la década de 1960 como una figura central del boom latinoamericano, un movimiento literario que sacudió las letras del continente y proyectó a autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes a la escena mundial. Fue en esta época cuando Vargas Llosa publicó su primera gran novela, La ciudad y los perros, 1963, una obra que rompió con la narrativa tradicional y denunció la violencia en los colegios militares del Perú. Este libro, censurado y hasta quemado públicamente en su país, le otorgó fama inmediata y el premio Biblioteca Breve. Tenía solo 27 años. Luego vendrían otros éxitos literarios como La Casa Verde, 1966, Conversación en la Catedral, 1969, y Pantaleón y las Visitadoras, 1973, todas obras que retrataban con crudeza y talento los males de la sociedad latinoamericana, la corrupción, la opresión, la violencia, el desarraigo. Vargas Llosa se convirtió rápidamente en un autor de referencia internacional. Su estilo preciso, su dominio del lenguaje y su capacidad para crear estructuras narrativas complejas lo pusieron en un pedestal. Los críticos lo comparaban con Flaubert, Balzac y Faulkner. Pero su vida no solo giraba alrededor de las letras. En aquellos años, Vargas Llosa fue también un ferviente defensor de la Revolución cubana. Admiraba a Fidel Castro y creyó, como muchos intelectuales de su tiempo, que era posible una transformación profunda de América Latina desde la izquierda. Escribió artículos apasionados defendiendo a la Revolución cubana y participó en debates encendidos contra el imperialismo y el capitalismo salvaje. Sin embargo, esa ilusión no duró mucho. A fines de los años 60, Vargas Llosa rompió con la Revolución cubana, decepcionado por su deriva autoritaria, la persecución de escritores como Heberto Padilla y la falta de libertades individuales. Su ruptura con Castro fue pública y escandalosa. Desde entonces se fue alejando progresivamente de la izquierda radical y adoptó posturas liberales que incomodaron a muchos de sus antiguos aliados. Fue acusado de traidor por algunos sectores, especialmente tras sus críticas al régimen cubano, a la izquierda populista y a los gobiernos autoritarios del continente. En el plano personal, Vargas Llosa se convirtió también en un personaje polémico. Inteligente, frontal, irónico, sus opiniones políticas muchas veces encendieron debates en América Latina y España. A pesar de los ataques, nunca se retractó de sus ideas. Creía en la democracia liberal, en el libre mercado y en la defensa irrestricta de la libertad de expresión. Estas convicciones lo llevaron a enfrentarse con dictaduras de derecha e izquierda por igual, convirtiéndose en un intelectual incómodo y, a la vez, admirado. Mientras su figura pública se tornaba controversial, su obra literaria seguía expandiéndose. En los años 80 y 90, publicó novelas como La guerra del fin del mundo, El hablador y Lituma en los Andes, en las que exploraba la violencia, la religión, la historia y los abismos de la condición humana. Su literatura evolucionó, pero mantuvo siempre una profundidad filosófica y una carga crítica que lo distinguían. A nivel internacional, su prestigio seguía creciendo.
Vargas Llosa era invitado a universidades de todo el mundo, daba conferencias en los principales foros literarios, y sus libros eran traducidos a decenas de idiomas. La prensa lo buscaba, las editoriales lo disputaban. Pocos escritores latinoamericanos habían logrado una influencia semejante, tanto dentro como fuera del continente. En paralelo, su figura intelectual se consolidó en Europa, especialmente en España, donde residía largas temporadas. Fue columnista del diario El País, miembro de la Real Academia Española y frecuente invitado en tertulias políticas y literarias. Vargas Llosa se había convertido, sin duda, en un ciudadano del mundo. Un peruano universal. Pero esa universalidad tuvo un precio, fue criticado por quienes veían en él a alguien que había abandonado sus raíces, alguien que había cambiado la causa del pueblo por la comodidad de las élites europeas. Lo llamaron arrogante, clasista, desconectado. Aún así, sus defensores sostenían que pocas voces habían sido tan coherentes, lúcidas y valientes como la suya. El escritor que había comenzado denunciando la violencia en los cuarteles terminó defendiendo la libertad individual frente a los dogmas de cualquier ideología. En esa contradicción aparente, entre su juventud rebelde y su madurez liberal, se esconde gran parte del drama de Mario Vargas Llosa. Un drama que también está presente en sus novelas, donde los personajes enfrentan dilemas éticos, luchas internas y realidades complejas. Vargas Llosa no solo conquistó el mundo literario, también desafió a las revoluciones y a los fanatismos. Su voz, muchas veces incómoda, no dejó indiferente a nadie. Y aunque para algunos fue un traidor, para otros fue un faro de pensamiento libre y de valentía intelectual. En los años 90, Mario Vargas Llosa, el escritor, el intelectual, el narrador de ficciones intensas, dio un paso audaz, se metió de lleno en la política. Lo que parecía impensable para muchos se convirtió en realidad. En 1987, el entonces presidente del Perú, Alan García, propuso la estatización de la banca privada. Vargas Llosa, que ya había abandonado sus simpatías por la izquierda, estalló. Escribió artículos encendidos, denunció el autoritarismo y el intervencionismo del Estado, y fundó junto a otros intelectuales y empresarios el movimiento Libertad. Ese fue el punto de partida para lo que sería una de las campañas presidenciales más tensas y dramáticas en la historia del Perú. En 1990, Vargas Llosa se lanzó como candidato a la presidencia bajo la bandera del Frente Democrático, FREDEMO, una coalición de derecha liberal que prometía un Perú moderno, abierto al mundo, democrático y con una economía de libre mercado. La campaña fue intensa. Vargas Llosa tenía carisma, oratoria y prestigio internacional. Su rostro aparecía en afiches por todo el país. Se enfrentaba a una nación en crisis, hiperinflación, terrorismo de sendero luminoso, pobreza extrema, caos institucional. Prometía reformas profundas, una economía estable y respeto por las libertades. Su mensaje convencía a las clases medias y altas, pero generaba miedo entre sectores populares que temían las privatizaciones y los ajustes económicos. En medio de esa incertidumbre, apareció un candidato casi desconocido, Alberto Fujimori, un ingeniero agrónomo, rector de una universidad poco conocida, que hablaba directamente al pueblo, que prometía una alternativa al shock económico de Vargas Llosa. Fujimori representaba el discurso del antipoder, del hombre común contra las élites. El giro fue dramático. Vargas Llosa ganó la primera vuelta con ventaja, pero en la segunda fue derrotado por Fujimori en una campaña marcada por la polarización y el uso de recursos emocionales. La derrota fue dura, y dejó huella en él. Vargas Llosa había confiado en la razón, en los argumentos, en el debate. Pero la política no se juega solo con ideas, se juega también con emociones, con símbolos, con miedos. Dolido y decepcionado, Vargas Llosa se retiró de la política activa. Pero no se quedó callado. Desde entonces fue un crítico feroz del régimen de Fujimori, al que acusó de autoritarismo, corrupción y violaciones de derechos humanos.
Denunció el autogolpe de 1992, la manipulación de la justicia y los abusos del poder. Aunque ya no estaba en las urnas, su voz siguió resonando como una alerta moral. La experiencia política cambió a Vargas Llosa. En varias entrevistas confesó que fue uno de los momentos más difíciles de su vida. No por la derrota en sí, sino por la forma en que fue atacado, con calumnias, campañas sucias, distorsiones. Lo acusaban de ser un extranjero, de no conocer al pueblo, de querer convertir al Perú en una colonia del neoliberalismo. Incluso se metieron con su vida privada, con su familia, con sus creencias. Fue una batalla brutal. Tras su salida de la política, volvió a su mundo, la literatura. Se instaló en Europa, siguió escribiendo, y aunque nunca volvió a postular a un cargo, nunca dejó de opinar sobre la realidad política del Perú y de América Latina. Defendió la democracia liberal frente a los populismos, tanto de derecha como de izquierda. Criticó a Hugo Chávez, a Evo Morales, a Rafael Correa, pero también a Donald Trump y otros líderes autoritarios. Fue coherente con su defensa del pensamiento libre. Muchos le reprocharon haberse metido en política. Otros lo admiraron más por atreverse. En cualquier caso, Mario Vargas Llosa demostró que no era solo un escritor encerrado en una torre de marfil. Era un ciudadano comprometido, dispuesto a ensuciarse las manos por lo que creía justo. Y aunque perdió en las urnas, ganó respeto por su valentía. El episodio político de Vargas Llosa es, quizás, una de las partes menos conocidas por los lectores fuera del Perú. Pero es fundamental para entender su evolución. Mostró que la literatura puede dialogar con la política, y que un intelectual tiene el derecho, y a veces el deber, de salir de la comodidad y participar en la construcción de su país. Su derrota fue también una victoria moral. Fujimori, que lo venció en las urnas, terminó siendo condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Vargas Llosa, en cambio, siguió ganando premios, siendo invitado a universidades, y consolidando su legado. Mucho tiempo después, reconocería que no se arrepentía de haber participado en la política. Fue una experiencia dura, pero necesaria. Me enseñó mucho sobre mi país y sobre mí mismo, dijo. Ese aprendizaje, doloroso pero profundo, también se filtró en sus novelas, en sus ensayos, en sus discursos. Porque para Mario Vargas Llosa, la vida no se dividía entre literatura y realidad. Todo formaba parte del mismo relato. Un relato que él narró con valentía, aun cuando le costara caro. Después de haber enfrentado una de las derrotas políticas más dolorosas de su vida en 1990, Mario Vargas Llosa regresó a lo que mejor sabía hacer, escribir. Pero lo que nadie imaginaba era que su vida privada también se convertiría en una novela aparte. Amores intensos, divorcios polémicos, y una inesperada relación con una de las mujeres más famosas del mundo del espectáculo español marcarían los años más mediáticos de su vida. A esto se le sumaría el mayor reconocimiento literario que podría recibir un escritor, el Premio Nobel de Literatura. Durante décadas, Mario Vargas Llosa fue considerado un eterno candidato al Nobel. Sus obras eran leídas en todo el mundo, traducidas a múltiples idiomas, y su influencia en la literatura hispanoamericana era innegable. Junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, conformaba el famoso boom latinoamericano, un movimiento que redefinió la narrativa en español. Finalmente, en 2010, a la edad de 74 años, llegó el día, el 7 de octubre, la Academia Sueca anunció que Mario Vargas Llosa era el ganador del Premio Nobel de Literatura, por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. La noticia conmovió al mundo cultural. Vargas Llosa dio un discurso memorable en Estocolmo, donde rindió homenaje a su madre, a su esposa Patricia Llosa, a sus hijos y al Perú, ese país que, según él, le había regalado las historias que transformó en literatura. Su Nobel fue un premio no solo a su obra, sino a una vida de letras, lucha e ideas.
Vargas Llosa estuvo casado durante casi 50 años con Patricia Llosa, su prima hermana. Se casaron en 1965 tras el escándalo de su primer matrimonio con Julia Urquidi, su tía política, quien fue 13 años mayor que él y a quien dedicó la novela La tía Julia y el escribidor. Su relación con Patricia fue estable, discreta, y juntos formaron una familia con 3 hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. Durante décadas, Patricia fue su compañera inseparable, su apoyo en viajes, eventos literarios y momentos difíciles. Por eso, cuando en 2015 se supo que Vargas Llosa había iniciado una relación sentimental con la socialité filipino-española Isabel Preisler, el escándalo fue inmediato. El escritor dejó a Patricia después de casi medio siglo juntos, y la prensa lo apodó con rapidez, el Nobel enamorado. Isabel Preisler era una figura mediática de primer nivel. Viuda de Miguel Boyer, exministro español, y exesposa del cantante Julio Iglesias, era considerada una mujer elegante, refinada y de alta sociedad. Cuando fue vista por primera vez con Vargas Llosa, los medios españoles estallaron. Las revistas del corazón no hablaban de otra cosa. Vargas Llosa, un hombre de letras y carácter serio, de pronto se convirtió en portada de revistas como Hola y Semana. La relación generó críticas tanto en el mundo literario como en el entorno familiar del autor. Muchos lo consideraban un desliz propio de una crisis de la tercera edad. Otros, un nuevo capítulo de libertad personal. La diferencia era clara: mientras su obra hablaba de resistencias y rebeldías, su vida amorosa se convertía en una especie de reality literario. La separación de Patricia no fue amistosa. Aunque el escritor pidió discreción, las tensiones familiares se filtraron. Su hijo Álvaro, periodista y escritor, expresó públicamente su malestar por la forma en que se manejó el fin del matrimonio. Patricia, por su parte, optó por el silencio, aunque allegados aseguraron que se sintió humillada. El amor con Isabel parecía sólido. Viajes juntos, cenas con celebridades, apariciones públicas. Ella lo llamaba mi Mario, y él hablaba de una segunda juventud. Pero en 2022, después de casi 8 años de relación, la pareja rompió de forma abrupta. Fue Isabel quien anunció el fin, dejando al escritor, según medios cercanos, desconcertado. La ruptura con Isabel Preisler fue uno de los golpes personales más notorios en la vejez de Vargas Llosa. Aunque nunca dio detalles sobre las razones, allegados aseguraron que hubo diferencias irreconciliables en su forma de ver la vida. Ella disfrutaba del mundo mediático, él seguía siendo un hombre de biblioteca, con ideas muy marcadas sobre el orden, el silencio y el compromiso. Tras la separación, Vargas Llosa regresó a vivir solo. Su salud comenzó a debilitarse, y las apariciones públicas se redujeron. Sin embargo, antes de su declive, el escritor ingresó en 2023 a la Academia Francesa de la Lengua, convirtiéndose en el primer autor que no escribió originalmente en francés en ocupar un asiento allí, otro hito inédito en su vida. La historia de Mario Vargas Llosa no solo es la de un gran escritor, sino también la de un hombre complejo. Amó intensamente, se equivocó, triunfó, cayó y volvió a levantarse. Su vida amorosa fue intensa y, a veces, escandalosa. Pero siempre fiel a sí mismo. A sus 89 años, cuando falleció, Vargas Llosa dejó más que libros. Dejó una vida con pasiones encendidas, con traiciones políticas y personales, con amores tumultuosos y premios inigualables. Murió siendo un Nobel, pero también un personaje literario por derecho propio. Con su muerte, se cierra una de las páginas más gloriosas de la literatura contemporánea. Junto a nombres como García Márquez, Cortázar y Fuentes, Vargas Llosa formó un movimiento que no solo llenó estanterías, sino que moldeó el pensamiento del siglo XX en Hispanoamérica. Pero a diferencia de sus colegas, él nunca dejó de escribir ni de polemizar. Murió activo, lúcido, con una última obra bajo el brazo y muchos más textos que quedaron inconclusos. Tal vez, el verdadero final de Vargas Llosa no sea su muerte física, sino el silencio que deja su pluma,
el eco de sus ideas, la provocación constante de sus personajes. Su legado está asegurado, está en los libros, sí, pero también en cada joven que un día decide que escribir puede cambiar el mundo. Y así, se apaga la voz de un titán. Mario Vargas Llosa ya no está entre nosotros, pero sus libros siguen latiendo en cada estantería, en cada biblioteca, en cada lector que alguna vez se preguntó, como él mismo escribió, ¿en qué momento se jodió el Perú? Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida intensa, apasionada y a veces dolorosa de uno de los grandes genios de la literatura universal. En tu canal Secretos de Historias te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es tu obra favorita de Mario Vargas Llosa? ¿Cómo lo recuerdas? No olvides suscribirte, darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos. Porque recordar a los grandes también es una forma de mantenerlos vivos. Hasta el próximo capítulo de Secretos de Historias, donde las leyendas no mueren, solo cambian de página.